Entonces, retomando rápidamente el modelo lineal, ahí voy a hacer una pequeña explicación y también un pequeño criterio que vamos a adoptar en el curso. ¿Ok? Y de hecho va a servir bastante para algunas cosas. Entonces voy a explicar un poco la geometría. Y entonces voy a dibujar nuevamente la cercha. Obviamente, yo se lo pongo en video, pero no acá. Entonces dibujamos la cercha, ¿cierto? Que era de 2 metros por todos sus lados. Entonces, por 1000, acá tenemos que dar 2000 también. 2000. Agrego 1000, 1000, agrego 1000, 1000. Ok. ¿Cierto? Esa es la estructura de la cercha. Hasta acá no hay ninguna complicación, ¿cierto? Dibujando. Y acá, cuando nosotros asignamos el material BIM, ¿okay? Lo que vamos a hacer directamente acá, no acá presionando el elemento el modelo 3D, vamos a ir a Prepare, Profiles, y acá definimos la sección. ¿Okay? Ya definí la sección. Vamos a acá. Ahí está la sección de Profile. Con el botón secundario la editamos, el BIM Profile. Se nos abre cierta pestaña, editamos la sección que esto era 60 por 60. 60 por 60. Okay. Y ahí está la sección. Cerramos, seleccionamos todo esto, o acá en la estructura seleccionamos todos los sketches. Okay. Si tenemos sección acá, lo puedo seleccionar directamente acá. Y acá en la opción de BIM le doy Create. Okay. Y ahí ya está asignado, dice que cambió el color a un color celeste, pasó a un color algo un poco más gris. Entonces después modificar esto, lo voy a unir ahí, y ahí está. Ahí estaría todas nuestras ligas definidas. Para verlas, simplemente voy a Display, Solid Beams, y ahí se está mostrando. Fíjense que se muestra la mitad solamente, no se muestra completo, se fijan ahí, que se muestra como un rectángulo, y es porque estamos trabajando, ahí está ese rectángulo, estamos trabajando en el plano de dibujo. Si yo apago el plano de dibujo, ahí aparece la sección completa. ¿Okay? Recuerden que este rectángulo es algo gráfico, no es, eh, no es un modelo en 3D y un modelo 2D, un modelo BIM. Y esto de acá es sobre la parte gráfica, no afecta en mayor detalle en la estructura. Entonces, el detalle que nosotros vamos a empezar a considerar al momento de hacer modelaciones es el siguiente, para que abra Access Mechanical. Y acá les voy a mostrar dos opciones que son bastante útiles, que pone que ustedes las manejen o las tengan siempre presentes. Creo que abra. Ok. Bueno, la primera nos fijamos que este es el material asignado, ¿cierto? Si yo pincho todos los elementos, fíjense que acá dice acero estructural. Ok, en este caso el ejercicio era un eh, crossfire, ¿cierto? Pero no utilizar ese elemento. Y tengo un pino radiata. Entonces está todo asignado y fíjense que acá no se ven los elementos. ¿Okay? Entonces, si yo le pongo aquí la opción cross section,
Ahí me aparece el puentecito, ya la cercha en 3D. Pero bueno, esto es netamente visual. Acá yo voy cambiando qué tipo de color me quiere mostrar. Claramente yo tengo un mismo material, por lo tanto todo esto tiene un solo material. O quiero ver, por ejemplo, el Stephen Pagio. Acá todo es igual, eso lo vamos a ver hoy día. Bueno, los efectos no lineales son todos iguales, todo tiene el mismo material. O sea, si hubiésemos otro tipo de material, acá hubiésemos visto una distinción de colores, ¿okay? Como esa. Entonces, por ejemplo, ahí está tiene eso es para los elementos 2D, que lo vamos a ver. Entonces, vamos a hacer el mallado primero, para mostrar un poco lo que el criterio que nosotros vamos a adoptar ahora. Listo, ahí está el mallado, ¿cierto? El mallado siempre, bueno, si su computador es bueno, será un mallado fino, o en el caso de nosotros, vamos a hacer un estudio de la calidad del mallado, corto 1 metro, voy a hacerlo dividir en 2 centímetros, lo voy a remallar nuevamente para ver cómo queda. Ahí está. Entonces ahí ya hay una estructura mucho más, una mejor discretización de su geometría. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Y si yo le doy play acá con las condiciones de apoyo, etcétera, etcétera, no va a andar, de hecho lo vamos a incorporar. Vamos a hacer entonces un apoyo fijo, un apoyo simple, perdón, en los extremos. ¿Okay? Ahí está el punto, ahí está el punto, aplicar, y le voy a dar un nuevo apoyo, una fuerza, perdón, una fuerza en los vértices. ¿Okay? Voy a agregarle aquí las 3 fuerzas. Ahora, como estoy tomando estos 3 puntos, la fuerza aplicada se tiene que multiplicar por 3. Por lo tanto, como componente, si yo estaba aplicando 3.000 kilonewtons por cada punto, ahora aplicaría 90.000 kilonewtons en total. 90.000 kilonewtons. ¿Ok? Ahora, esto que está acá, y lo voy a dar. Ahora, esto que está acá, el modelo no lo va a correr. Ya hay varios problemas acá. ¿Y cuál es el principal problema? Yo me voy a ir acá a Home, voy aquí a Anotación. De hecho, primero voy a apagar la vista esta de este elemento, ¿cierto? Y voy a dejarlo así. ¿Okay? Y voy a poner acá en Home, Anotación. Perdón, ¿dónde está? ¿Dónde está Anotación? Es en acá, display, perdón, en preference, la anotación de acá abajo. En preference, en la pantalla de anotación, y voy a elegir acá el node number, ¿ok? Y este node number va a permitir ver cuántos nodos yo tengo. Ahí está. Perfecto. Y si se fijan acá, fíjense lo que pasa. Y ese es el problema que tiene el modelo. No tiene acá un solo nodo, sino que llegan a más de un nodo. ¿Se fijan? Ahora, eso pasa en casi todos los elementos. Fíjense acá también. Tengo lo mismo, acá tengo lo mismo, acá tengo lo mismo, etcétera, etcétera. En este aspecto, nosotros nos vamos a ir a la segura, nos vamos a ir a un entorno de confianza para obligar a ANSYS eh, que tome todos estos nodos, que son intersecciones, ¿cierto?, de un elemento en común, como uno solo, ¿ya? Quizás geométricamente, por ejemplo, como en este caso, que al parecer, fíjense que al parecer acá está bien, ¿cierto? Pareciera que está bien, pero la verdad es que tampoco está bien, está malo, ¿ya? Y no sé si alguien puede decir por qué está malo. De hecho, voy a, quiero saber qué me dice. Voy a poner aquí selección. Casi de, pero tiene dos internos. Ahí sí. Voy a pinchar entonces la anotación. Selección. Quiero seleccionar para
un segundo, acá, move, o selection, voy a seleccionar entonces esta línea solamente, y voy a mostrar solamente este elemento. Entonces voy a esconder el secundario, esconder todos los demás cuerpos, y fíjense acá, acá aparece el nodo 1. Por lo tanto, si yo vuelvo atrás, acá tiene el 1340, por lo tanto el 1 está sobrescrito. Entonces uno puede llegar a pensar que esto está bien. Y ahí he tenido un problema con el evento. Entonces, para solucionar esto, vamos acá a la opción Mesh, al cuadro de Mesh, y vamos a generar acá el punto donde dice Node Matches Group. ¿Okay? Esta pestaña la pinchamos y ahora queda un Mesh Edit. ¿Okay? Entonces, en este Mesh Edit, yo voy a seleccionar las geometrías que quiero que adjunten o combinen, ¿cierto? Todos estos nodos que están sobrepuestos. Ojo, siempre y cuando se justifique esta sobreposición. Por ejemplo, si yo tengo dos elementos distintos que por la naturaleza de ellos están en contacto, están juntos, por ejemplo, el hormigón y el acero, el concreto y el acero, estas barras de refuerzo, las losas compuestas, los colaborantes, etcétera, etcétera, esos elementos están unidos, ¿cierto? El acero con el hormigón, la viga de acero con la placa metálica, el pendo conector con la viga de acero, esos elementos están unidos ahí. Por lo tanto, tienen que tener sí o sí nodos en común, ¿ya? Cada uno depende a su superficie, ¿cierto? A su elemento, a su cuerpo, y ahí no tiene que hacerse este merge, ¿ok? En este caso, nosotros tenemos un único elemento que nosotros tenemos que trabajar como un conjunto, que los esfuerzos, las deformaciones, los estados de carga se transfieran de manera uniforme, ¿cierto?, entre uno y el otro. Por lo tanto, en todo este elemento tiene que hacerse merge. ¿Okay? No es derechamente seleccionar merge aquí, seleccionar todo y darle OK. Entonces acá, yo aquí cambié la opción del modo, acá ustedes pueden elegir si quieren elegir uno solo o box. Okay, esto es bastante útil cuando quieren elegir grandes cantidades. Entonces elegimos con la opción box todos los elementos bin, ¿cierto? Todas estas líneas que están acá. Y le voy a dar a aplicar. Las seleccionamos. Las seleccionamos. Y le voy a dar la tolerancia entonces de un valor muy pequeño. En este caso va a ser un exponente menos 6 metros. ¿No? ¿Y por qué? Y si tenemos... No, ¿por qué no está haciendo? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ahora no quiere funcionar? No me hagas todo. Ahí sí. La seleccioné con cuerpo. No sé por qué no la quise seleccionar. Antes me seleccionó con Edge. Pero con Body anduvo bastante. ¿Ya? Entonces la selecciono. Y al momento acá, por ejemplo, no voy a correr el modelo. Voy a darle aquí con el botón secundario. Y le voy a dar generar. Fíjese que, ¿qué tenemos? Acá yo tengo dos nodos, ¿cierto? Yo tengo acá 3, tengo 5, tengo 3. Y vuelvo a tener 2. O sea, tengo 4, 10, 15 por un lado. ¿Sí o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nodos distintos que están llegando acá. Arriba tenemos algo similar, ¿cierto? Tengo 1, 2, 3, 4, 4, ¿cierto? 8 más 3, 11. O sea, 15 más 11, 27. Si yo le doy generar, debería tener un valor de 26, si no me equivoco. Y 16. O sea, había nodos que estaban sobrepuestos de manera natural. ¿Ya? Y eso el programa es bastante errático en cuanto a seleccionar. ¿Y por qué pasa eso? Más que nada por la tolerancia que tiene el programa al momento de unir geometrías que no son exactas.
que son justamente estas diagonales, ¿ya? Estas diagonales de acá es la que están generando un pequeño problema dentro del modelo. Entonces, ya tenemos todo listo acá. Como estamos trabajando en un plano 2D dentro de un conjunto 3D, si estamos trabajando en un mundo 3D, un problema 2D, hay que definir entonces acá una condición de deslizamiento en Z. De igual manera, yo le voy a dar play para que veamos qué sucede en esto. Y esto es bastante bueno que ustedes le hagan, que apenas hagan un solo cambio, vayan dándole play. Se fijan, acá hay un problema con el elemento. Entonces, voy a generar acá un contacto. Solamente de desplazamiento, displacement. Voy a escoger todos los vértices del modelo y le voy a dar en Z un valor de 0. Aplicar. Ok, nuevamente, veo qué sucede, veo en el modelo todo ok, no voy a tener mayor problema, y me dice que hay un problema de pivote, nuevamente. Veamos que estén bien las condiciones de apoyo, de hecho las voy a incorporar nuevamente, producto de este merge, el modelo quedó seleccionado en otro elemento que no corresponde, que puede pasar. Recuerden que ustedes apenas hagan cualquier cambio, tienen que asegurarse de que los cambios hechos previamente estén andando bien, y va a pasar mucho. Ahí entonces le damos play. Vamos a agregar entonces una fuerza ahora. Fuerza, definir estos tres nodos. Okay. Y acá le vamos a dar una componente y con un valor de menos 90.000. Aplicar. Veamos si está todo ok. Acá el problema que tiene ANSYS es que, claro, que tiene un error. Ya sé cuál es el error que puede ser. Y el error justamente de la rotación. Okay. De aquí voy a mostrarle entonces, lo voy a elegir Fix Rotation, voy a elegir con caja, voy a elegir que el pixel sea solamente en X, free, no selection, y veamos cómo anda. Ahora si anda con eso, el programa es desgraciado. Dicho y hecho. No sé si les digo, cabrón, que el programa a veces me quiere desear y otras veces no. A ver. ¿Qué pasa ahora? Free, apoyo simple, vértices. Y un apoyo simple, no creo que cambiando los apoyos apoyo tipo cambiado. Nada. Todo es difícil, supuesto. No tiene sentido. Ok, veamos. No sé por qué me está preguntando problema con el Pixel Support. El apoyo simple debería andar tal cual. ¿Ya? No debería tener problema con eso. Voy a volver a revisar nuevamente esto y lo corrijo. Apoyo simple. Entonces, acá en la solución, nuevamente, vamos a la información total, los valores que nosotros podemos tener, ¿cierto? Acá podemos tener también las reacciones dentro de nuestro conjunto. También podemos tener acá el diagrama de aumento y el diagrama de corte, que son los que me interesan. Diagrama de... No vuelvo a coger el modelo, simplemente con el todo secundario, evaluar, y ahí se están evaluando. ¿Ok? Aquí había un nodo que estaba deseando, ¿ven? O sea, esto también ayuda un poco a depurar el modelo. ¿Se fijan? Acá hay un elemento que estaba dando complicaciones. Y ese era el que me estaba deseando. Entonces ahí que había que hacer nuevamente, irse a la geometría y hacer la modificación. ¿Ok? Eso lo voy a hacer yo por dentro y se los voy a mandar para no perder tanto tiempo en ello. Pero fíjense ahí que había un solo elemento que no había quedado bien conectado y que al parecer, ¿cierto? Estaba todo bien. O sea, si nosotros nos acercamos, de hecho, acá y vimos que estaba todo bien conectado. Claro, yo no me acerqué lo suficiente para ver que esto estaba bien, fíjense que todavía estará la sobrescritura de los nodos. Ahora, ¿por qué ahora ha pasado esto?
Uno puede haber sido porque no quedó seleccionado el elemento, o dos, directamente es el valor de tolerancia que escogí yo, no alcanzó a incluirlos. ¿Ya? Vamos a hacer algo rápidamente, vamos a ver qué elementos están seleccionados acá. No me aparece. Voy a ver si lo puedo volver a realizar rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está todo seleccionado. No me vuelve a seleccionar eso. Y ahí. Ah, claro, me falta ese elemento, estaba con 12. Entonces quizás ahora sí, jugando todo bien, voy a eliminar este rápidamente. Voy a darle acá a insertar, apoyo simple, simple support, cambio de color. Voy a elegir entonces acá un nodo a aplicar y finalmente resolver. Entonces, si todo te dice bien, no voy a dar problema, no daría con dicho. ¿Qué pasó? Ah, no sé, insisto. El programa cuando quiere, quiere. A ver. ¿Ven? Ahí sale ahora todo, que no tiene ningún problema. Claro, como cambié las condiciones, quizás no estoy tomando todos los vértices por igual. Fixed rotation, bueno, ahí algo está pasando. Pero el tema es que ese era el problema principal. Esto pues, tiene que andar con apoyo simple. Voy a revisar qué pasa esto y se lo voy a mandar al virtual. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a pasar ahora a lo que nos corresponde a la clase de hoy. Voy a ver este modelo y va a ser hacer los modelos 2D y modelo 3D. Ahora, ¿ustedes creen que esto va a ser sencillo? Que simplemente cambiar un dibujo línea, un dibujo rectangular y un dibujo rectangular de accesorio. Sí, no es tan sencillo como parece. Ahora, como acotación a lo que estamos viendo antes, ANSYS trabaja con estos dos modelos, con estas dos estructuras, con estos dos elementos. ¿Ok? Definición de elementos para el caso 1D, ¿cierto? Caso lineal, caso BIM, que es el BIM 188 y el BIM 189. ¿Okay? Yo le entré un detalle dentro del MESH que lo quiero tocar no hoy día, quizás mañana, que es justamente la formulación del elemento. Fíjese acá que estos dos elementos a simple vista se ven iguales, ¿cierto? Ahí si yo cambio la figura que está bajito, no cambio ninguna, algo tan grande. Y si yo veo acá las propiedades, sí hay cambios, ¿cierto? Yo veo acá, por ejemplo, bueno, no voy a entrar en detalle, pero por ejemplo acá me aparece en el 1989 la opción de LNG Non-Linear Geometric On, ¿ok? Que estos son grandes deformaciones, que en cambio no aparece acá, ¿ok? Entonces, eh, claro, bueno, de hecho aparece en la carta con Latch Deflection, y exactamente lo mismo. Pero en teoría estos elementos tienen exactamente las mismas capacidades, deberían tener las mismas capacidades, pero lo que cambia es que el BIM 188 es un elemento que se compone de dos elementos, ¿ok? Y el BIM 189 es un elemento que se compone de tres elementos, tiene un nodo central. Y ese nodo central permite que la formulación del elemento sea cuadrática versus la formulación del otro elemento sea lineal, ¿ok? Entonces, claro, aquí dice cuadrática o cúbica, pero en teoría la formulación del elemento es lineal por la propia naturaleza del elemento BIM. Las opciones cuadráticas y cúbicas después vienen de una teoría detrás de los elementos finitos, ¿cierto? Que son estos factores, las funciones de forma, que nosotros no vamos a entrar en ello. Entonces, fíjense que para un mismo elemento o para una misma geometría lineal, una geometría, por decirlo así, de elementos frame, nosotros tenemos dos formas de mallarla, ¿okay? Con un 188 y un 189. ¿Qué radica elegir una a la otra? Es el costo computacional. 189, como tengo un nodo intermedio, voy a generar una mayor cantidad de nodos ante un mismo elemento. Por ejemplo, si yo tuviese solamente un solo elemento, la propia naturaleza de esta tecnología me genera tres nodos versus dos nodos, ¿cierto? O sea, voy a tener un elemento más simple por cada elemento que estoy definiendo. Y eso ya aumenta en gran medida mi modelo, el costo computacional del modelo.
También esta página, el help de ANSYS, yo acá estoy viendo, claro, el help del internet, ustedes también tienen que ver el help que le aparece ahí en el programa, ¿ok? Yo como les dije, este help acá, ese va a ser su mejor, su mejor amigo, ¿ok? Cualquier cosa, remítanse a este, y si acá tienen dudas, no saben cómo buscarlo, me mandan un mensaje. Yo habilito un foro no virtual para que las respuestas que ustedes, o las preguntas que ustedes hagan, no se lo van a repetir, ¿ya? Entonces todos tengan el mismo conocimiento. Voy a ver la posibilidad de desactivar los usuarios que a veces como usuarios incógnitos para que no, ante ustedes, claramente ante nosotros van a ser su nombre, para que no sientan temor o vergüenza hacer alguna pregunta. Ya recuerden que estos programas para ustedes son nuevos, por lo tanto no, no, no deberían tener mayor inconveniente en preguntar cualquier cosa. ¿Ya? Toda pregunta acá es válida y de hecho es bueno que pregunten. Entonces, claro, y lo otro importante acá es saber cuánto grado de libertad tiene mi elemento. Eso es lo otro súper importante, porque a partir de conocer esos grados de libertad, yo defino las condiciones de borde que este va a tener. ¿Okay? Pregunta sencilla, si me puedes responder. Si yo tengo una estructura simple, ¿cierto? ¿Cuántas ecuaciones, cuántas incógnitas y cuántas ecuaciones tengo? Entonces, ¿quién va a responder eso? ¿Aló? ¿Aló? Si yo tengo una estructura sencilla, Eh, ¿cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas tengo? ¿Cómo lo ven por lo simple? menos 3, ¿Ya? la suma de fuerza mala de momento, ¿Y eso da 3? ¿sí? ¿Por qué 3? O sea, ¿cuál sería? ¿Fx, fy y Que fz? suma. ¿O no? Claro, que entender. Si está en 3D serían los tres ejes más los tres momentos de cada uno. ¿Ya? Si estamos Por- en 2D serían la X más la de momento. Claro. Y ahí tendríamos entonces 6 ecuaciones, ¿cierto? Hablando en 3D. Tenemos 6 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas tendríamos? También deberían ser 6, ¿o no? Deberían ser 6, ¿cierto? ¿Cuáles son? Las tres fuerzas en los tres momentos. No, pues esas son las ecuaciones. Esos son mis parámetros de entrada, ¿cómo puedo decirlo? Los valores que yo conozco. Mis incógnitas son las deformaciones, ¿cierto? Los desplazamientos y las rotaciones. Y ahí tengo 6. Los 3 desplazamientos, las 3 direcciones y las 3 rotaciones. Esos son los valores que yo desconozco dentro de un nivel macro. Si yo incorporo esfuerzos y deformación, ¿cierto? Las compatibilidades que ustedes creo que las vieron en mecánica de sólidos, esto aumenta a 15, ¿ok? Aumenta a 15 ecuaciones, de pasar 6 aumentamos a 15. Y nuevamente también vamos a tener 15 incógnitas a buscarlas, ¿ok? Entonces, claro, mis 6 ecuaciones, yo me equivoqué ahí, dije que son constantes. Mis 6 ecuaciones son las sumatorias de las fuerzas y las sumatorias de momento, y yo que busco a través de ello, los desplazamientos. Y ahí yo tengo, ¿cierto?, los boundary conditions, las condiciones de borde, y algunos constraints, algunas compatibilidades que aparecen por ahí. Entonces, eso que está acá, las condiciones de borde, la cantidad de ecuaciones, está limitada por el tipo de elementos que yo voy a definir, en elementos finitos. Entonces, si este elemento, fíjense que acá, que me dice, dentro de toda la información, que tiene 7 grados de libertad, ¿ok? Donde uno, que es la magnitud a la torsión, al warping, es opcional. Por lo tanto, en teoría, tiene 6 grados de libertad. ¿Cuáles son esos 6? Los 3 desplazamientos y los 3 giros por nodo, ¿ok? Recuerden que acá esto es por nodo. Entonces, en la estructura completa tiene 12 grados de libertad. Acá tiene 18 grados de libertad, ¿ok? Este también tiene su propio grado de libertad. Por lo tanto, eso me lleva a mí a determinar, ¿cierto?, mis ecuaciones de compatibilidad, mis condiciones de orden.
¿A qué quiero llegar con eso? Voy a un segundo, voy a cambiar la pestañita y voy a buscar otro elemento que también es el que utiliza ANSYS. Solid 185. Acá está. El Solid 185, por contraparte, fíjese que tiene 3 grados de libertad. ¿Okay? Solo rotación. Cada uno de los nodos se puede trasladar. Traslación. Cada nodo se puede trasladar en los nodos X, Y y Z. Entonces, ¿qué me dice a mí esto? Que si yo quiero hacer una restricción en un elemento sólido, ¿ya? Ante el giro, no tiene sentido. ¿Se entiende, no? Si yo, por ejemplo, desgasto tiempo o defino acá que esta cara no gire, no tiene ninguna relevancia en el modelo. ¿Por qué? Porque esta cara, por su propia naturaleza, o mejor dicho, los nodos, por su propia naturaleza, no van a girar, no van a rotar entre sí, en su propio eje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su formulación, ¿cierto? Su matemática, no permite ese grado de libertad. Pero sí tiene sentido hacerlo de un elemento shell, ¿ok? Ya sea de bajo orden, ¿cierto? Que vendría siendo este elemento de dos nodos, o de un orden mayor, ¿sí? Un high order, sale por ahí la palabra. Bueno, por ahí debe estar. Entonces, bueno, y también esa misma definición aplica para el Solid 185, que es el modelo sólido estándar que ocupa ANSYS, que tiene una versión baja, ¿cierto? Una versión normal de 8 nodos por elemento, 4 por cara, y una versión de mayor orden, ¿cierto? High order, que vendría siendo la de Solid 186, que tiene 8 nodos por cara, ¿ok? 20 en total. Y también, y eso es lo que empezamos a ver hoy día, tiene una formulación tetraédrica, ya sea de esta manera o de esta manera. ¿Okay? Tiene que ser una opción tetraédrica, una opción piramidal o una opción prísmica. Y eso depende también del tipo de geometría que nosotros estamos estudiando. El elemento Solid 185 también lo tiene a su manera, ¿cierto? En bajo orden. Entonces, eso es lo que vamos a ver, vamos a hacer hoy día. Entonces, volvemos al modelo. Vamos a partir con el modelo 2D. Y vamos a hacer una estructura muy sencilla, muy sencilla, simplemente rectángulos. ¿Ya? Vamos a tomar acá un eje, voy a darle lo más simétrico posible, cuánto tengo acá, 1600, entonces 5002 y 400. ¿Okay? Voy a tomar esto, voy a copiarlo, porque quiero hacer la misma geometría en todos sus elementos. Acá, ¿cómo copio? Voy a hacer acá otro elemento. Pero si esto por 400, voy a hacer acá otro elemento. Y voy a hacer acá después otro elemento. Okay, esto está mal. Siempre en el mismo sentido. Ya las caras. Y de hecho, para mostrar eso, voy a hacer otro elemento en sentido opuesto. ¿Ya? Entonces voy a definir esos tres elementos. Puro elemento shell o elementos 2D, ¿ya? Vamos a dejar de los elementos shell. Y este que está acá, que va a ser mi elemento de control, que estoy dibujando en otro sentido, lo voy a dejar bastante. ¿Ok? Todo claro está ahí. Entonces tengo superficie y superficies. Ahora, esta que está acá me está señalando puntos. Yo no quiero eso. Quiero que me las separe. No importa. Creo que las puedo asignar de manera independiente. A ver. Integrar. A mí me generó. Integrar. Ya, y finalmente esta la voy a cortar, la voy a volver a pegar. Entonces, 1, 2, 3, 4. Ahí creo que estamos bien. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Ya. Entonces, listo. Está la geometría hecha. Fíjense que no he asignado ningún espesor, nada. Dibujé solamente rectángulos en el suelo. Voy a cerrar la geometría en la pestaña de dibujo. Voy a abrir el modelo. ¿Hasta ahora todo bien o no? ¿Voy muy rápido, voy muy lento? ¿Me entiende? ¿Manio?
Aquí estoy. ¿Todo bien? Hola. Hola, Manuel. ¿Todo bien? ¿Ningún problema? No, todo está bien. Perfecto. Pienso que me llama. ¿Cómo? Ya, vámonos. Ok. Entonces, acá tenemos la geometría. ¿Ok? Y fíjense que acá tengo las 5 caras perdón, que definí y que yo las voy a dejar en un modelo 2D y en un modelo 3D. Fíjense que acá me sale la opción 3D, ¿cierto? Y yo voy a pinchar eso y la voy a cambiar a 2D. ¿Ok? Aquí estamos trabajando. Y acá me cambió una nueva opción y sale un 2D behavior. Fíjense, en 3D no aparece ese behavior, me pide el thickness, el espesor, y en 3D, o sea, en 2D, me aparece, ¿ya? Entonces, fíjense que si yo abro este comportamiento, me aparecen 4 opciones, ¿ya? Me aparece Plane Stress, Axis Symmetric, Plane Straight y General Axis Symmetrics. Consulta, y creo que estos dos son los más conocidos. ¿Usted ha escuchado hablar alguna vez de Plane Stress, esfuerzo plano, y Plane Strain, deformaciones planas? ¿Han escuchado sobre eso? La verdad no recuerdo. No recuerdo, no importa. Tampoco creo que lo hayan escuchado. Estas opciones que aparecen acá son simplificaciones que se hacen de un modelo sólido mayor a un modelo 2D. Ya recuerden que eh, esto que estamos viendo acá son una simplificación, ¿cierto?, de un modelo volumétrico. ¿Cierto? Recuerden que en teoría, por muy delgado que sea un elemento, este siempre tiene volumen en la vida real. Nosotros hacemos una simplificación de ello a través de distintos elementos dependiendo de cómo queremos que se comporte o cómo sabemos que se comporta. Entonces, por eso es que nosotros hacemos los elementos BIM, los elementos viga como un elemento tipo frame. Nosotros hacemos los elementos muro y losa como un elemento tipo shell. Porque ese es el comportamiento esperado. Si nosotros aumentamos el orden de ese elemento, si hacemos un elemento BIM como elemento shell, o hacemos una viga como elemento shell, perdón, o hacemos una viga como elemento sólido, los resultados tienen que ser, si bien más precisos que el elemento BIM, porque el elemento BIM, ¿cierto?, hace una simplificación ahí de su cálculo. Una de ellas, que es la más obvia, es que dibuja todas sus propiedades en el eje neutro, cuando en la teoría eso no es así. O sea, uno espera que se comporte de esa manera, pero quitarse justo con el eje neutro es bastante difícil. Sobre todo otro tipo de elementos, por ejemplo, la viga invertida o derechamente la propia conexión que tiene la viga con la losa. Por dar un ejemplo, que ustedes tienen la losa, no sé si se han hecho esa pregunta, que ustedes tienen la losa modelada en 2D, ¿cierto? Imagínense una losa nervada, una losa, o sea, ni siquiera nervada, una losa normal, con vigas T, o con vigas nuevamente separadas cada cierto tiempo. Si ustedes modelan eso en SAP, ustedes dibujan, ¿cierto?, el elemento shell sobre un plano, y ese elemento shell lo van cruzando con elementos viga, ¿sí o no? Y ponen en el SAP, o en el ITAP, lo van cruzando con elementos tipo frame, para modelar esta viga de hormigón. Ahora, fíjense que la viga de hormigón, en esta viga T, está más abajo, ¿cierto? Está más abajo de la losa. No sé si me van siguiendo. Imagínense acá que esto sea la losa, yo cruzo estos elementos con una viga, y esta viga va hacia abajo. La viga T está hacia abajo, la que está apoyando la losa. Por lo tanto, si yo modelo en SAP, yo hago la losa plana, ¿cierto? Como lo que está acá, y hago una línea cruzando estos dos puntos como mi viga. Y si yo veo eso como una representación volumétrica que me entrega el SAP, o el ITAP, cuando se extrude, me imagino que todo acá está estabilizado con SAP, ¿o no? ¿O estoy perdiéndolos más? Me imagino que sí, ¿no? Han ocupado SAP, ¿cierto? SAP ITAPs. Sí, sí, me he ocupado SAP. Perfecto. Entonces, en esa representación, esto se dibuja eje, lo cual no tiene sentido, porque la viga está más abajo. Ahora, claro, ustedes me dicen, no, pero que existe esta opción del, si no me acuerdo el nombre, es este desplazamiento que le puedo agregar, el selection point.
uno puede agregar insertion point a la sub y al ITA para dibujar la viga a su eje que corresponde. Pero insisto, yo bajo el eje un poco, ¿cierto? Algo que gráficamente, visualmente quede la viga en su posición, en su eje neutro, pero tampoco no es así, porque la mayor parte de la rigidez no está ni allá abajo, en el eje neutro desplazado, ni en el eje neutro de la losa. Está en la unión, ¿cierto?, de esos dos elementos, más un pequeño momento, una pequeña distorsión, producto de esta deformación o de esta geometría especial que tiene la viga. Por lo tanto, esas representaciones, si bien entregan valores cercanos, no se adecúan a la realidad. Entonces, todo ese tipo de representaciones, a lo que quería llegar, son simplificadas, ¿cierto?, en estos modelos. Retomando acá con lo que quería conversarle, entonces, la simplificación mayor de los elementos volumétricos, por lo general, o mejor dicho, la simplificación en cuanto a simetría, se realiza acá con los elementos shell. Y aquí es donde aparecen entonces los plane stress y los plane strain. Plane stress, como su nombre dice, esfuerzos planos, son elementos tan delgados o elementos que no trabajan en la dirección Z, ¿ok? Son elementos que trabajan, imagínense un elemento, un disco, ¿ok? Que tiene espesor, pero si yo no va a resistir esfuerzos laterales o esfuerzos perpendiculares al plano del disco, va a recibir esfuerzos en su sentido radial, en un plano radial tangencial, no en un plano longitudinal, radial, longitudinal, tangencial. Va a ser siempre en este sentido las deformaciones. Por lo tanto, el esfuerzo en el eje Z es nulo, ¿sí o no? No sé si lo ven. No voy a tener ni desangulaciones, no voy a tener esta vuelta que le aparece aquí cuando aplico un momento en este sentido. No, es un elemento que trabaja únicamente en una dirección, en el plano del modelo. ¿Ya? Y eso es lo que se llama plane stress. ¿Por qué? Vamos a insistir, las deformaciones perpendiculares, o perdón, los esfuerzos perpendiculares no existen. ¿Okay? Del mismo modo es que sí aparece también el plane strain, ¿ok? Que es justamente lo contrario. Las deformaciones en el eje Z son nulas, ¿ok? Eso vendría siendo el plane strain. Un ejemplo son elementos que son muy grandes, son infinitamente largos. No sé si a alguien se le viene algún ejemplo a la mente. Imagínense un elemento sólido infinitamente largo, o no infinitamente largo, sino que muy extenso, y que yo lo puedo representar derechamente como una sección transversal. No sé si se le ocurre algo. Una pista que yo creo que ustedes ya lo han visto, son estos muros de contención, que ustedes lo trajan como un metro unitario, ¿cierto? Eso es un elemento, por ejemplo, un plane strain, ¿okay? Un muro de contención, que es un elemento lo suficientemente largo que me permite hacer una simplificación de tomar una sola porción del elemento, ¿okay? Y estudiarlo de esa manera. Es una simplificación de un modelo, ¿okay? No sé si se le ocurre otro ejemplo de un plane strain o de un plane stress, si se le ocurre algo. ¿No? Otro ejemplo, son estos embalses de agua. ¿Okay? Eso también es un buen ejemplo. Los envases de agua son lo suficientemente largos para hacer una representación en un solo plano, ¿ya? De un elemento, por ejemplo, de un metro unitario. Y también, otro ejemplo, por ejemplo, de plane stress, vendría siendo plane stress, por ejemplo, los alicates, o sea, las llaves de los mecánicos, esos elementos que para soltar tuercas, etcétera. Esos son elementos plane stress, ¿okay? Porque trabajan solamente en una dirección. Ahora, los elementos shell, por otra parte, no son ni elementos plane stress, ni plane strain, ni asimétricos, ni general asimétricos. Ya, te voy a tener esos últimos dos. Son elementos 3D, derechamente, con una formulación de shell. Ahora, ¿qué distingue la formulación entre uno y otro? Bastante.
Fíjense que acá entran componentes de rigideces que no entran en elementos 3D. O sea, si nosotros volvemos a pensar en la pregunta que le hice en un principio, ¿cuántas ecuaciones nosotros tenemos? Y piensan 6. La pregunta ahora en relación estrés-strain, en deformación de esfuerzos. ¿Cuántas ecuaciones hay? No sé si saben esa pregunta. Para un caso isotrópico. ¿Cuántas ecuaciones hay? Para un caso lineal isotrópico, si yo tomo un elemento constitutivo, ¿cierto? Un elemento muy pequeño, y lo someto a un esfuerzo. ¿Ya? No lo someto a una presión, sino que lo someto a un esfuerzo, a un sigma. Un cubo que yo lo someto a un sigma. ¿Cuánto esfuerzo hay? A ver si vamos a ver una imagen. Eso que está acá, eso usted lo conoce, ¿cierto? Estos dibujos, estas representaciones gráficas de un elemento o del esfuerzo interno de un elemento lo conocen. Este cubo lineal isotrópico, ¿cuántas componentes tiene? ¿Cuántas incógnitas tiene? ¿Cuántas ecuaciones hay? ¿Alguien? Contemos acá. Fíjense que tenemos los tres componentes X, Tendría Y, que tener Z. ¿Ah? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿te escucho? No, lo que preguntaste de cuántas ecuaciones deberían ser tres, ¿no? Casi, son 6 también. Son 3 en los ejes principales, en X, Y y Z, y 3 el esfuerzo de corte, en el plano XY, el plano YZ y el plano XZ. ¿Ok? Entonces, nuevamente son 6. Por lo tanto, tengo 6 ecuaciones, ¿cierto? Y tendría 6 incógnitas. ¿Cuáles son mis 6 incógnitas? Las deformaciones, ¿cierto? El delta X, Y, Z, más los gamma, ¿cierto? XY, gamma y Z, y gamma y ZX. ¿Cierto? No sé si se acuerdan de eso. Que ustedes vienen la ecuación de compatibilidad a partir de ello. De hecho, ustedes hacen mecánica de sólidos, ¿cierto? El F por A es igual F por A1 igual a F por A2, ¿sí o no? Donde el F A por 1 al final lo que es el sigma, o el épsilon, donde viene la representación de ello. O una suma de ambos, una composición de ambos, pero de ahí vienen un poco estas ecuaciones. Entonces, estas ecuaciones constitutivas internas, ¿qué permiten obtener, de cierta medida, logrado de libertad? Hagamos una semejanza con logrado de libertad, ¿ya? No es lo mismo que hagamos esa semejanza. Por lo tanto, si yo tenía un elemento BIM de 6 grados de libertad, imaginemos que esos 6 grados de libertad son estos que están acá. Por lo tanto, su matriz de rigidez, ¿cuántos elementos tiene? ¿O de cuánto por cuánto es? No sé si me voy a responder eso. Si yo tengo una viga, ¿cierto? Una viga sencilla que tiene 2 grados de libertad con nodo. Su matriz K, eh, ¿de cuánto será? ¿Se acuerdan de eso, no? De sísmica y dinámica. ¿Lo vieron, no? Cuando ustedes hicieron una matriz K, una matriz de rigidez, una estructura, que para hacerla primero sacaban la matriz de rigidez de cada elemento y después la iban acoplando entre ellas, hacían una suma ahí media extraña, multiplicaban por unas matrices, y yo tenía una matriz K mucho más grande. ¿Se acuerdan de eso, no? Que de hecho muchos lo hacían con el celular, o sea, con la calculadora. Tomaban la calculadora, ¿cierto? Había un programa que se llamaba, ya no me acuerdo cómo se llamaba, que ahí ingresaban la estructura, lograba libertad y ¡pum! Le aparecía el K grande, ¿sí o no? Bastián Boris, no sé, Magno, si me entiendo. Sí, lo recuerdo. Recuerdo los K. Ya, Método inicial. claro, el método inicial. Entonces, ese K, si yo tengo una estructura, un alambre de 2 grados de libertad por nodo, esto lo explico porque es importante, o sea, esta es la formulación base de elementos finitos, y prefiero perder una o dos clases en esto,
y ya después irme de lleno en hacer estructura, etc. Yo tengo esa estructura, ¿cierto? 2 grados por nodo. Mi matriz K va a ser de 4 por 4, ¿ok? ¿Por qué? Porque cada uno de los nodos tiene su propio grado de libertad. Por lo tanto, si yo junto cada uno de ellos, me da una matriz de 4 por 4. Si yo tengo un elemento bin, que era de 6 grados de libertad por nodo, el elemento, ¿cuántos grados de libertad tendría? El doble, ¿cierto? 12 por 12. Si yo hago una semejanza, entre comillas, de este elemento, de este cubo, como si fuese una matriz de rigidez, tendría acá 6 grados de libertad, solo este cubo. Por lo tanto, una semejanza, no es así, pero veámoslo como una semejanza, tendría una matriz de rigidez K de 6 por 6, ¿cierto? Ya. Quiero que se lo tengan en mente, ¿ok? Un elemento sólido que tiene estas 6 componentes, su matriz de rigidez será de 6 por 6. Acá, ¿qué pasa? Que este elemento plane stress no tiene la rigidez en Z. Por lo tanto, ya no tiene los 6 componentes. No tiene ese sigma Z o ese sigma Z que está apuntando hacia arriba. Es nulo, no existe. Por lo tanto, es un elemento que tiene 5 componentes. Por lo tanto, su matriz K ahora va a ser de 5 por 5. Y no se puede llegar a eliminar una fila y una columna. No, no, no. Hay que hacer una nueva formulación teórica. Ahora mismo, si yo cambio esto, por ejemplo, a plane strain, la matriz K, ahora en vez de eliminar el sigma Z, me elimina el epsilon ZZ, la deformación en Z. Nuevamente tengo una matriz de rigidez de 5 por 5, que es totalmente distinta a este caso del plane stress. ¿Qué quiero llegar con ello? Que esto que está acá, esta formulación, me va a entregar resultados totalmente distintos, y eso es lo que yo quería comparar acá, me va a entregar resultados distintos dependiendo de qué opción elija. ¿Ya? Y eso es muy importante que usted lo tenga claro al momento de hacer un modelo de elementos finitos. ¿Ya? Uno toma la consideración, ¿cierto? Uno, por ejemplo, quiere estudiar un elemento, un muro cantilever, abre el SAP, elemento shell, condiciones de borde, le pone play, punto. Y eso está malo porque el muro cantilever es un elemento plane, por lo tanto, hacerlo con elementos shell, y me ha tocado verlo y mucho, tanto por usted, por alumnos, que si bien se entiende que no entienden esa distinción, como también por ingenieros, que también no entienden esa distinción, piensan que todos los elementos shell se comportan igual. ¿Por qué? Porque no leen la documentación. ¿Ya? Esto es muy importante que ustedes lo tengan claro. Tienen que leer la documentación de las cosas que están haciendo. ¿Ya? Asegúrense que la formulación del elemento es la correcta, porque si no van a pasar errores feos. Por darle un ejemplo, mi trabajo llegó una memoria de cálculo de un chico que calculó las placas de corte de esta columna con el elemento plane, se equivocó en empezar el SAT y le estaba dando todo bien, claro, estaba malo. Entonces, esas cosas pasan. Esas cosas pasan porque no se interiorizan con lo que están haciendo. Ustedes piensan que el computador es una máquina que entrega resultados, ¿ya? Pero recuerden que el computador siempre entrega lo que nosotros le pedimos, ¿ya? Entonces, eso ténganlo siempre en claro. Y ahí me cree tener bastante en ese aspecto. Bueno, no sé si quedó claro, alguna duda, alguna consulta en ello, ¿ya? Entonces, ahí plane strain, siempre en mente, ya sea para el caso 2D o caso 3D. Caso 3D no existe plane strain, plane stress, es derechamente 2D. Y para terminar, bueno, el axis symmetric, el género axis symmetric, es exactamente lo mismo, es una rotación simétrica, ya respecto a un eje, es un radio que se va rotando. ¿Ya? Por ejemplo, un cilindro tiene, no sé si ustedes han visto los ejes de simetría, ¿se acuerdan de ello, no? Los ejes de simetría, por ejemplo, si yo tengo una estructura que es simétrica, es simétrica o antisimétrica, que también se habla bastante de ello. Simétrica, que la estructura, tanto su geometría como sus cargas y sus propiedades mecánicas son simétricas respecto a una línea, a un plano, y las antisimétricas, que es la geometría y sus propiedades mecánicas son simétricas del plano, pero la carga es antisimétrica. Por ejemplo, si yo tengo esta estructura de acá es simétrica en dos ejes, ¿cierto? Acá hay uno, el eje longitudinal, y el eje transversal, de alguna manera. Pero si yo tengo una carga que va aplicada en este sentido, ya la estructura no es simétrica, es antisimétrica. Y eso tiene otras condiciones de apoyo. Ahora, yo puedo reducir la estructura con respecto a sus ejes de simetría. Si yo tengo una estructura, un edificio que es simétrico, ¿cierto? Yo lo puedo reducir por 2, y las reacciones que tenga, multiplicarlas por 2. Los esfuerzos, reacciones, multiplicarlos por 2, no así los desplazamientos.
solamente las reacciones. Y yo obtendría una representación completa. ¿Y eso qué significa? Que yo modelo una estructura muy compleja en la mitad de los elementos. O sea, si la estructura compleja tiene 100 o menos 50, el tiempo computacional se reduce bastante, no en la mitad, sino que funcionan ahí a través de un orden, ¿cierto? De un valor po, pero me reduce bastante el tiempo computacional. Y la idea es buscar eso, buscar la simetría. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un círculo? ¿Cuántos ejes de simetría tiene? Un cilindro. Tienen infinitos. Por lo tanto, yo no puedo costar infinitamente, yo debería costar infinitamente la geometría para obtener esta representación matemática, ¿cierto? Para obtener una simplificación numérica. Y eso es justamente el axisimétrico, ¿ya? Perdón por darme toda la vuelta, pero para que quede muy claro lo que significa cada componente. Yo creo que ahí yo me voy a tener bastante en ello, porque me interesa que ustedes lo aprendan, ¿ya? Recuerden que un programa de elementos finitos, indiferente cual sea, funciona exactamente igual en cualquiera que sea, ¿ya? Todos funcionan de la misma manera, todos tienen sus mismas fórmulas matemáticas, son todos iguales. Unos son más complejos que otros, pero en teoría la base es la misma. Volvamos entonces rápidamente a la clase. Voy a definir entonces el elemento de acá como un elemento 2D y un elemento plane stress, ¿ok? Y con un espesor de, le voy a colocar 0,1 metro, 10 centímetros, ¿ok? Voy a elegir entonces acá, ¿todo ok? ¿Todo ok? No me falta nada. Creo que no. Material, estructura. Voy a definir entonces el siguiente modelo, este de acá, y le voy a colocar entonces un modelo 2D, y le voy a definir entonces un axis simétrico, ¿ok? Perfecto, no me pide nada más, no me pide nada más. Nuevamente lo mismo, acá voy a elegir un modelo 2D, y le voy a poner un plane strain, perdón, y finalmente un modelo 2D, y le voy a pedir un general antisimétrico, ¿ya? Ahí ya está todo. Y finalmente mi modelo de ejemplo, que es el último, le voy a pedir que me genere un elemento 3D con un espesor de 0,1 para tener un punto de comparación. Fíjese que los otros no ni siquiera me estaban pidiendo los valores. Acá, ¿por qué me está pidiendo esto? No, no hay problema. No, no tiene nada que ver. Después voy a mostrar esto que me quede flexible. Quizás me está interesando. A ver, vamos a poner la malla. Ahí está. Perfecto. Y vamos a generar entonces las conexiones, ¿ya? Entonces puede decirlo que esto sea un evento simplemente empotrado en la base. Entonces voy a poner aquí Pixel Support. Voy a elegir entonces, voy a cambiar la vista acá lateral. Z, voy a Box, seleccionar las caras. Ahí fíjese que están todos seleccionados. Y le voy a dar a aplicar. Y como este elemento tiene, bueno, acá la formulación nuevamente me detengo un poco en ello, la formulación del elemento shell, para que ustedes la estudien, es el shell 181. Ya, eso ustedes tienen que tenerlo claro. Dijimos BIM 188, 189, Solid 185, 186, y elemento shell 181 y 182 debería ser. Acá igual, este elemento shell es que describe para el elemento casos de placa que nosotros estamos estudiando, y el elemento plane que vendría siendo, si no me equivoco, plane 187, si no me equivoco, 182, esa es plane 182. Claro, plane 182, que es justamente el modelo que estaba comentando yo en el principio. Que si ustedes se fijan acá, ustedes no lo hacen de manera directa, sino que con un elemento 0 u 1, sino que lo hacen con estas pestañitas. Entramos en estas opciones que están acá, ¿ya?
Fíjense que acá el 0, claro, el plane stress, el 1 el asimétrico, el 2 el plane strain, y finalmente el 5 el generalized plane strain. ¿Ok? Bueno, acá el que estamos viendo, el general, claro, plane strain. Entonces, esto es lo que me está entregando ANSYS básicamente, o sea, me está entregando este modelo, con estas opciones que en vez de hacer un 0, 1, que estos son los comandos de la PDL, lo hace a través de esta pestañita visual. ¿Ok? Entonces, rápidamente, yo creo que tenés problema acá, y si voy a hacer una pequeña grabación entonces por clase para ver qué pasa y con todas las explicaciones, ¿ya? Pero la idea aquí era comparar justamente qué pasaba con los modelos, porque ya creo que estamos sobre 40, estamos en la hora. Entonces voy a agregar la fuerza acá, voy a dar una fuerza unitaria en cada uno de los nodos que me están mostrando acá. Voy a elegir superficie en modo, entro todas estas caras, le voy a colocar una componente en el eje Y de menos 100 newton, aplicar 10 vértices, pero ya no me trae un error. De hecho, ni siquiera lo voy a poner play porque me va a quedar un problema. Creo que no está asociado a ningún eje simétrico. Y dice por qué. Bueno, ahí lo voy a ver qué pasa. No sé por qué me tiraste ahora, no me había tirado antes. Ahí voy a echar mirar. Algo le está pasando a este ANSYS el día de hoy. Espero ojalá sea la última vez que me pase. Eso, voy a echar una miradita qué pasa rápidamente y les voy a subir también este modelo para que lancemos con un pequeño video rapidito de qué pasa acá. ¿Ya? Eso. Bueno, la clase de día fue bastante más teórica sobre modelo de evento finito. Pero como les dije, estas bases no se vuelven a repetir. ¿Ya? Estas bases va a ser solamente hoy día y no vamos a volver a tocar ellos más adelante. Pero sí es importante que se tengan a estudiar ellos, ¿ya? Entiendan un poco que acá que los puntos que ustedes ven viene una formulación detrás bastante fuerte, una formulación matemática muy fuerte, y no espero que la sepan de memoria, que sepan hacer cálculos complejos con ella, sino que la entiendan, ¿ya? Que entiendan ellos, que entiendan que esto es un evento plane, por lo tanto tiene cierta configuración, que es un evento shell, por lo tanto tiene otra configuración, que dentro del evento shell hay elementos membrana, elementos plane, elementos bending, o mejor dicho, componente bending, componente membrana, entender qué significa ello. Entonces, cuando ustedes, la idea después más adelante, cuando vean un programa finito y vean que es un evento BIM, entiendan que, por ejemplo, hoy yo sé que el programa no me corre, claro, porque está ahí falta la rotación en Z, quizás, porque ahí hay la libertad, no hay definir dentro de los componentes mayores cómo se va a formular esto. La cosa es eso, o sea, este programa ANSYS, al ser tan completo en ese aspecto, simplifica la visión en los otros programas. ¿Okay? Y eso más adelante, y bueno, a mí me pasa que se van a dar cuenta de ello. Eso, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, fue mucho, fue poco, no le gustó tanto teoría, querían menos teoría, más dibujito en ANSYS. Voy a hablar para la grabación para que conversemos.